Voy a tratar de explicarles un poquito las definiciones de O grande y O chiquita. Más bien presentarle dos formas distintas de demostrar si algo es una O grande o una O chiquita. Y después hablamos un poquito sobre cómo usarlo para resolver ejercicios. Una f de x va a ser una O grande de g de x cuando x tiende a x0. Y acá es donde vienen dos posibles definiciones, ¿sí? Si el límite para x que tiende a x0, bien, del cociente entre f de x y g de x está acotado. Bien. Noten que el cociente lo pongo en valor absoluto. Como siempre, cuando uno está tratando de acotar las cosas, las va a pensar en valor absoluto. La otra forma de calcular si una función es una O grande o una O chiquita de otra función es decir que existe algún intervalo x0 menos delta, x0 más delta, bien, tal que f de x es menor que g de x por epsilon, ¿sí? Menor o igual que g de x por epsilon, para algún epsilon mayor que 0, si x está en esa vecindad. Bien. Esto quiere decir, en ambos casos, este epsilon de acá vendría a cumplir la misma función que este c de acá, ¿sí? Son los que me acotan el cociente entre las dos funciones. Si existe esta c, va a existir este epsilon, y si existe este epsilon, va a existir esta c. Bien. Esa es la definición de O grande. Ahora, ¿cuál es la definición de O chica? Es bastante parecida. Solamente que al ser una O chica, voy a querer que esto sea lo más chiquito posible. Bien, es decir, que sea 0. Entonces f de x va a ser una O chiquita de g de x cuando x tiende a x0. Y de vuelta puedo tomar estas dos versiones de cómo escribirlo. La primera versión me dice si el límite de x que tiende a x0 del cociente entre f de x y g de x en módulo sea 0, bien. Y la segunda es si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que f de x es menor o igual que epsilon por g de x si x está en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta. Bien. ¿Qué nos dice esto? En estas dos, bien, son similares, solamente que esta me dice que es menor que alguna constante y acá me dice que da 0. ¿Perfecto? Esto significa que, por ejemplo, si f de x y g de x tienden a 0, entonces f de x tiende a 0 mucho más rápido que g de x. La otra forma de verlo, aquí, es similar. Acá necesito que hay algún epsilon, así como acá hay un c, hay algún epsilon para el cual se cumple esta cota de acá. Bien, en algún intervalo. Esto me dice que para todos los epsilon hay un intervalo donde se cumple la cota. Si para todo epsilon se cumple esta desigualdad, bien, significa que yo puedo hacer tender epsilon a 0 y el intervalo se me puede llegar a achicar, pero básicamente eso significa que f de x va a ser bastante más pequeño. Bien.
Lo último que me estaría faltando acá es aclarar qué es x0. Ustedes han visto la definición en el práctico, me parece que para x que tiende a 0 o x que tiende a infinito. Yo esto lo puedo hacer para cualquier x0, ¿sí? Que puede ser un número real, bien, o puede ser infinito o menos infinito, ¿sí? Entonces esto lo único que me afecta es en el límite, y si yo estoy tomando el intervalo, para este caso de acá, el intervalo x0 menos delta, x0 más delta, si x0 es infinito ya no lo puedo tomar así, entonces va a ser el intervalo m infinito o el intervalo menos infinito m, de acuerdo a si x0 es este o x0 es este. Bien, entonces al tomar una vecindad del infinito sería tomar todos los números más grandes que un cierto m o más chicos que un cierto m. Ahora vamos a usar esta definición para resolver los ejercicios del práctico. Tanto el ejercicio 4 como el ejercicio 5 del práctico, la forma de resolverlo, ¿sí?, es pensando en el polinomio de Taylor de orden n. Bien. Piensen en el 4, piensen en esta función y quién es su polinomio de Taylor de orden n. Bien. Y en el 5 piensen en el polinomio de Taylor de orden n de cualquier función centrada en algún punto c. Para que tenga un intervalo de longitud h, puedo tomar, dado un c, el intervalo c menos h sobre 2, c más h sobre 2, y calcular el polinomio de Taylor centrado en c. Bien. En ambos casos, el problema se reduce a demostrar que el residuo del polinomio de Taylor es una o grande o una o chiquita de una cierta función. Bien, entonces, para el ejercicio 4, lo que yo quiero ver es que el residuo del polinomio de Taylor es una o chiquita de x a la n cuando x tiende a 0. Bien. Y para el ejercicio 5, lo que estoy tratando de probar es que el residuo va a ser una o grande de h a la n más 1 cuando h tiende a 0. Bien. A eso se reducen los ejercicios 4 y 5 del práctico. Ante cualquier duda, no duden en mandarnos un mensaje por el foro. Bien, ahora vamos a hacer un par de los incisos del ejercicio 6. Bien, entonces en el ejercicio 6 es un verdadero o falso y me pide probar distintas o grandes y o chiquitas. Vamos por ejemplo con el 6a. Bien, yo quiero probar que 1 sobre x al cuadrado es una o grande de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Es muy importante quién es este número de acá para poder probarlo o no probarlo. Bien. Pensemos primero en la primera forma de definición que yo les di acá arriba. Bien. Veamos quién es el límite del cociente. El límite para x que tiende a 0 del cociente entre f de x, que va a ser esta, sobre, y esta va a ser g, 1 sobre x. Quiero calcular cuánto me da. Esto es lo mismo que el límite para x que tiende a 0 de x sobre x cuadrado en valor absoluto
esto es el límite para x que tiende a 0 de 1 sobre x, que va a ser infinito. Bien, por lo tanto es falso, porque yo quería que me quede menor o igual a un c positivo y acá me queda infinito, es decir, es mayor o igual a cualquier c. ¿Sí? Con la segunda definición podemos probar realizarlo. A veces una es más sencilla que la otra, yo les muestro las dos para que puedan probar cuál les resulta más cómodo a ustedes. Bien, entonces yo quiero ver, voy a suponer que existen un epsilon mayor que 0 y un delta mayor que 0, tales que f de x es menor o igual que epsilon por g de x si x está en x0 menos delta, x0 más delta. Bien, en este caso x0 es 0, entonces yo acá puedo poner directamente el intervalo menos delta delta. Bien, entonces esto sería suponer que se cumple esta definición, bien, que existe un intervalo que tal que para algún epsilon mayor que 0, f de x es menor o igual que epsilon por g de x. Entonces supongamos que existen. Eso significa que 1 sobre x cuadrado es menor o igual a epsilon por 1 sobre x. Bien, si x pertenece al intervalo menos delta delta, lo cual lo puedo escribir de esta forma. Pero entonces acá puedo multiplicar por valor absoluto de x en ambos lados de la desigualdad y obtengo que 1 sobre x es menor o igual que epsilon para todo x con valor absoluto menor que delta. Bien, pero esto sabemos que es absurdo. ¿Por qué? Porque esto de acá tiende a infinito cuando x tiende a 0. Esto significa que para todo m, bien, existe un, vamos a ponerle delta tilde, tal que 1 sobre x es mayor que m si x es menor que delta tilde, pero entonces elijo el delta tilde que corresponde a epsilon. ¿Sí? Si delta tilde es más chiquito que delta, significa que no todos estos de los que están en este intervalo satisfacen la desigualdad, y si delta tilde es más grande que delta, significa que ninguno de los que están en este intervalo satisface la igualdad. Bien, entonces esto es un absurdo. Luego es falso. Bien, fíjense que entonces con ambas definiciones llegué a que no era cierto que 1 sobre x cuadrado fuera una O grande de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Bien, entonces ahí tienen dos maneras de resolver el inciso 6a y ustedes pueden elegir la manera que más cómoda les resulte. Con cualquiera de las dos definiciones, la demostración que hagan es suficiente. Bien, veamos ahora el 6b. Para el 6b, yo quiero ver si 1 sobre x es una O chiquita de 1 sobre x cuadrado cuando x tiende a 0 nuevamente. Bien, ¿cómo hago esto? De vuelta vamos a poder mirar las dos definiciones. Para la primera, lo que yo miraba era el límite para x que tiende a 0 del cociente de las dos funciones, f de x sobre g de x. Esto es el límite para x que tiende a 0 de x cuadrado sobre x
que es el límite para x que tiende a 0 de x, siempre en valor absoluto, y esto me da 0. Si vamos a la definición, eso significa que f de x sí es una o chiquita de g de x. Bien. Vamos a probar ahora con la segunda opción. Entonces, dado un epsilon mayor que 0, lo que yo voy a buscar es el delta mayor que 0, tal que f de x sea menor o igual que epsilon por g de x. Entonces busco delta tal que 1 sobre x sea menor que epsilon por 1 sobre x cuadrado, menor o igual, si x es menor que delta. ¿Qué pasa si tomo delta igual a epsilon? Si tomo delta igual a epsilon y x es menor que delta, entonces 1 sobre x es mayor que 1 sobre delta, y esto es lo mismo que 1 sobre epsilon. Bien. Y por lo tanto, epsilon por 1 sobre x cuadrado, esto es lo mismo que epsilon por 1 sobre x por 1 sobre x, es mayor que epsilon por 1 sobre epsilon por 1 sobre x. Bien, no me saqué los dos, 1 sobre x, sino uno solo. Estos dos términos se me cancelan y me queda mayor que 1 sobre x. Bien. Por lo tanto, obtuvimos que, dado epsilon mayor que 0, f de x es menor o igual que epsilon por g de x si x es menor que epsilon. Bien. Y esto vale para cualquier epsilon que yo elija. Tengo que para todo epsilon mayor que 0, f de x, donde f de x es 1 sobre x, y g de x, que es 1 sobre x cuadrado, para todo epsilon f de x es menor o igual que epsilon por g de x, siempre con valores absolutos, para cualquier x menor que epsilon. Eso significa que para cada epsilon encontré un delta. Delta igual a epsilon, tal que se satisface la desigualdad. Por lo tanto, esto es verdadero. Así demostramos con la forma 1 y con la forma 2 que el inciso C, me acabo de dar cuenta que le pifié y no era el B sino el C, que el inciso C es verdadero, tanto demostrando con la definición 1 como con la definición 2. Siempre va a pasar que cualquiera de las dos sirve porque son definiciones equivalentes, así que ustedes elijan la que más les guste, la que más cómoda les resulte. No hace falta demostrarlo de las dos maneras, ¿sí? Yo lo hago de las dos maneras para ver cómo se utiliza cada una. El ejercicio B, el inciso B y el inciso D se los dejo para que los hagan ustedes. Y para el ejercicio 7 también les conviene utilizar polinomio de Taylor y residuo.